Hola, hoy vamos a meternos a fondo en un concepto que, todos usamos, pero quizá no siempre entendemos del todo: el egoísmo. Nuestra guía para esto es ALB, Análisis de Lectura de Vínculos, un material muy personal del Inge Eric Martínez Reyes, lleno de sus reflexiones sobre cómo nos comportamos. Es importante decir, eso sí, que no es un estudio académico formal, es más bien su perspectiva basada en lo que él ha observado. La idea aquí es desmenuzar una clasificación muy específica que él propone: 4 tipos de egoísmo. O sea, no solo el típico pensar en uno mismo, sino que introduce matices como el egoísmo responsable, el idealista, el instrumental y hasta uno inconsciente. Vamos a ver qué son y cómo se manifiestan según lo que él plantea. Exacto. Y fíjate que lo interesante, creo yo, es cómo el autor no se queda solo en describirlos. Los vincula con otros conceptos clave de su texto, como los estilos de apego. Ya sabes, esas formas básicas que tenemos de relacionarnos, y también con ciertos patrones de pensamiento o esquemas que a veces no son muy funcionales, que digamos. Así que no solo veremos qué son, sino por qué podrían ser importantes en nuestras relaciones, ¿no? Perfecto. A ver, si definimos egoísmo así, en general, como la tendencia a priorizar lo propio, la fuente dice de entrada que no siempre es negativo. Y aquí es donde la cosa se pone buena. Empezamos por el que suena, más constructivo. Sí, claro. Hablemos del egoísmo responsable. La fuente lo pone como un acto de equilibrio consciente. O sea, implica cuidarse, sí, poner límites que sean sanos, tomar tus propias decisiones, pero, y esto es clave, manteniendo el respeto por los demás. Es un tipo de egoísmo que, según el texto, ayuda al bienestar personal y a tener relaciones más sanas, más equilibradas. Se relaciona con lo que en teoría del apego se llama apego seguro, esa confianza básica, ¿sabes? Y con un tipo de sufrimiento consciente. O sea, a veces toca pasar por algo difícil para crecer. Me recuerda un poco a la autocompasión que menciona Christine Neff en el material. Entendido. Como una base necesaria, ¿no? Pero bueno, el texto sigue. ¿Qué onda con el egoísmo idealista? El nombre como que choca un poco. Sí, es llamativo. Según la fuente, aquí la persona actúa por su propio interés. Claro, pero lo hace buscando un beneficio mutuo o al menos pensando en las consecuencias para los demás, para la sociedad. Es esa paradoja. La motivación es egoísta, pero el resultado puede ser positivo para el entorno. El texto lo relaciona con el apego ansioso o ambivalente, que busca mucha seguridad en la relación, a veces con miedo al abandono, y también con el sufrimiento consciente. La motivación de fondo, insisto, sigue siendo personal, pero como que le añade una capa de ética o consideración social. Podría tener que ver con esquemas como el de búsqueda de aprobación, donde haces cosas para gustar, aunque al final buscas sentirte validada tú misma. Vaya, esa conexión entre el idealista y la búsqueda de aprobación sí que da que pensar. Como que a veces hacer el bien podría venir de esa necesidad interna, ¿no? Bueno, pasemos al tercero. Egoísmo instrumental. Este nombre ya suena más calculador. Y lo es, ¿eh? Se trata de usar a otras personas o los recursos que tengas como meros instrumentos para lograr tus fines. Es una visión muy pragmática, maximizar el beneficio propio, y muchas veces sin pararse a pensar mucho en la ética o en cómo afecta a los demás. La fuente lo vincula con estilos de apego como el ansioso, pero también el evitativo, ese de ser muy autosuficiente y evitar la cercanía emocional. Y lo relaciona con ambos tipos de sufrimiento que maneja el texto, el consciente y también el inconsciente, que sería como un malestar que no reconoces pero que te mueve a actuar. Podría verse en esquemas como el de grandiosidad derecho, esa idea de que mereces trato especial o que puedes usar a la gente. Qué interesante esa mezcla de apegos ansioso y evitativo para el instrumental. Sí queda para reflexionar. Y nos queda uno, el egoísmo inconsciente. A ver, ¿cómo es eso de ser egoísta sin darte cuenta? Es una muy buena pregunta. Según la fuente, es como una predisposición, casi automática, a priorizar lo tuyo, pero sin ser plenamente consciente de ello. Se ven sesgos que todos tenemos, en decisiones rápidas donde tu necesidad personal gana sin que evalúes bien el impacto fuera. El texto lo asocia más con el apego evitativo y el desorganizado, que es un patrón más caótico con miedo en las relaciones y sobre todo con el sufrimiento inconsciente. La fuente dice que este tipo de egoísmo puede moverse entre lo instrumental y lo idealista, según cómo se dé la situación, pero la clave es esa falta de autoconciencia. Quizás se relaciona con esquemas como la inhibición emocional,
donde si estás desconectada de tus emociones, pues es más difícil ver cómo afectas a otros. Recuerda un poco a lo que describía Joel Feinberg sobre impulsos que nos centran en nosotros mismos sin que nos demos cuenta. Que es automático, sin tanta conciencia. Parece que entender estas diferencias nos da un mapa, pues más detallado para ver cómo interactuamos. ¿Cuál sería la gran lección de todo esto? Yo creo que lo fundamental es darnos cuenta de que egoísmo como palabra sola se queda corta. Es una etiqueta muy simple para algo que es bastante complejo. Reconocer estas variantes, sobre todo las que son menos obvias como la inconsciente o la instrumental, puede ser una herramienta útil para identificar patrones, ¿sabes?, en nosotros y en los demás. La fuente insiste mucho en que estos tipos no son cosas aisladas, sino que se tejen con nuestra historia de apego, con nuestros esquemas mentales. Y comprender estas conexiones, según sugiere el texto, pues podría ser un camino hacia relaciones más conscientes. Y también para conocernos mejor a nosotros mismos. Y para dejar algo ahí, picando, ¿qué pasaría si en lugar de solo poner la etiqueta de egoísta a un acto, intentáramos ver qué tipo de egoísmo, de acuerdo a esta propuesta, podría estar jugando? Quizá esa mirada con más matices, inspirada en estas reflexiones de Eric Martínez Reyes, nos ayude a entender mejor esas motivaciones, las propias y las ajenas, que a veces, la verdad, nos confunden bastante.